hasta que las mujeres dejemos de ser un anónimo. Pecadoras de alma. Pecadoras de alma. Porque ¿quién nos quita lo bailado? Bueno, recién escuchamos un separador sobre las mujeres y esto de ser anónimo, ¿no? Y te trajimos a lo largo de estas 5 temporadas que llevamos de Pecadoras, te trajimos algunas historias en las que las mujeres o se vestían de hombres, o se nombraban, se ponían nombres de varón, se travestían para lograr hacer o llevar a cabo actividades o proyectos que tuvieran que ver con cosas que las mujeres tenían prohibidas desde siempre. Bueno, de eso se trata este bloque. Esto de anónimo viene de Virginia Woolf, que su frase fue: en la mayor parte de la historia, anónimo era una mujer. Bueno, por eso es hasta que anónimo deje de ser una mujer. Incluso en unas intervenciones en programas anteriores, la profe Carolina nos habló de esto, ¿no? De que anónimo durante mucho tiempo fue una mujer. Bueno, y es cierto, porque como ya te dije, algunas mujeres tenían que usar seudónimos masculinos o se transvestían. Juana de Arco, por ejemplo, que se tenía que para hacer la guerra se tenía que vestir de varón, si no, no iba a poder luchar. Y bueno, y por eso mismo después la quemaron en la hoguera, ¿no? La escritora de Frankenstein, ¿no? Que firmaba algunas de sus obras, y su mamá también, firmaban obras con nombres de varón. Bueno, en muchos casos sucedió esto. Y hace un ratito yo te contaba de Alessandra Yupanqui, que tiene un blog sobre cuestiones latinoamericanas y de pueblos originarios específicamente, y que ella decía que tiempo, lugar y circunstancia hacen que las posibilidades de poder realizar o no una actividad sean más o menos sencillas. Bueno, vamos a hablar de esto y vamos a empezar por el principio. Durante muchos siglos, no te digo ni días, ni meses, ni años, sino siglos, los primeros escritos literarios de los que se tenía conocimiento eran anónimos, no se sabía quién los había escrito. Sin embargo, sí se sabía, pero no nos lo contaban. Así fue como nos enteramos que existió Eneduana de Akkad, que fue una mujer que vivió en el siglo XXIII a.C., o sea, hace más de 4.400 años. Ella vivió en la antigua Mesopotamia, en la Mesopotamia asiática, y fue una mujer que tuvo estas circunstancias de las que te hablaba hace un rato, ¿no? Tiempo, lugar y circunstancias propicias para que ella pudiera ser la primera escritora o la primera persona que escribió literatura propia y pudo firmarla. Es la primera de la que se tiene conocimiento, ¿sí? Porque antes habitualmente no se firmaban los escritos. Pero también sabemos que el lugar donde ella nació, que fue la ciudad de Akkad, y donde tuvo su templo, donde fue sacerdotisa, suma sacerdotisa, la ciudad de Ur, estaban ubicadas en lo que es el actual territorio de Irak. Pero ella fue una hija de un rey que fue el que fundó el primer imperio, porque fue muy conquistador de territorios y de poblaciones. Entonces, tiempo y lugar la ayudaron. Y la circunstancia es que ella era suma sacerdotisa. Entonces, por eso pudo ser la primera literata de la que se tiene conocimiento. Ella, además de escritora de prosa, escribía poesía. Princesa y sacerdotisa. Ejercía su trabajo de sacerdotisa en un templo dedicado a Nana Suen, que era un dios lunar, y escribía poesías a la diosa Inanna, que era la diosa de la fertilidad.
Ella le escribía poesías y además le escribía himnos en el sentido literario, ¿no? Como de alabanza a deidades. Según las tradiciones de la escritura en el mundo de la antigüedad, había escribientes que eran hombres, ¿sí? Pero Eneduana aprendió a escribir, tuvo ese privilegio. Se escribía en esta zona, porque después tenemos en el antiguo Egipto que se escribía en papiros, ¿no? Pero en esta zona de la Mesopotamia se escribía sobre arcilla, sobre tablas de arcilla que se elaboraban especialmente para la escritura, con un instrumento que en la punta tenía forma de cuña, por eso se llama escritura cuneiforme. Era todo un aprendizaje que pasaba de padres a hijos, ¿no? Eneduana estuvo oculta durante mucho tiempo. En realidad, en 1927, en una excavación en la zona, unos ingleses encontraron restos de un plato, por ejemplo, que tenía el rostro de Neduana, que tenía alguna información y donde a ella se la veía acompañada por unas personas que parecían sus sirvientes. Bueno, pero fue dejado de lado. Seguramente este señor arqueólogo inglés que la encontró en 1927 no la consideró muy importante, así que lo tiró, fue como desfigurado, no tenemos bien sus rasgos porque, bueno, no se conservó convenientemente. Sin embargo, siguieron excavando, siguieron buscando cosas y se fueron encontrando un montón de escritos que están firmados por Eneduana. Se fueron encontrando también otros documentos en los que ella aparecía nombrada, ¿sí? Y bueno, esto hizo que sepamos en la actualidad que hubo una sacerdotisa, que también era princesa, en la zona de Mesopotámica en la antigüedad, hace como más de 4000 años, que escribió poemas y que fue la primera escritora. Vamos a ir trayendo varias de estas, porque hay muchas, ¿no? Como te decía al principio, varias de estas historias de mujeres que se las tragó la historia, porque ¿cómo iban a permitir que las mujeres tuvieran roles protagónicos, ¿no? Les costó mucho a los hombres aceptar esto. En la figura de esta primera autora literaria con nombre propio, vemos una personalidad poderosa, muy creativa, cuya apasionada devoción y alabanza a los dioses del amor sobre todo, continúa teniendo eco a través de los tiempos. 4000 años después de que ella lo escribiera en unas tablas de arcilla. Y te voy a leer un pedacito de un trozo de algo que le escribió a la diosa Inanna. Diosa suprema, luz radiante que levanta las voces de los oprimidos. Bueno, esta es la traducción, ¿no? Seguramente en su idioma original era como más poético y sonaba mucho más lindo. Bueno, hasta aquí llegamos con el programa de hoy, Estela, ¿sí? Así es, llegamos al final del programa y es verdad, hasta que dejemos de ser anónimas vamos a tener que seguir nombrando a todas esas mujeres que tuvieron tanta participación, ¿no? En la vida de todas y todos nosotros. Sí, en la vida de la historia, ¿no? En la vida de la humanidad. Exactamente. Pecadoras de alma.